Hoy vamos a desentrañar los secretos más oscuros y las mentiras más descaradas de una de las novelas más famosas y polémicas de todos los tiempos, El Código Da Vinci de Dan Brown. Esta obra vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo y fue llevada al cine con el rostro de Tom Hanks. Nos cuenta la historia de Robert Langdon y Sophie Neveu, quienes se ven involucrados en una conspiración que podría cambiar el curso de la historia y de la religión. Según el autor, esta novela está basada en hechos reales. Revela secretos que han sido ocultados por siglos por la Iglesia Católica, el Opus Dei y una misteriosa sociedad secreta llamada el Priorato de Sion. Pero, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en esta obra que mezcla arte, historia, religión y misterio? ¿Es realmente una investigación rigurosa y documentada o una simple ficción llena de errores y fantasías? Acompáñame en este viaje por el mundo del Código Da Vinci y descubre las verdades y las mentiras que se esconden tras sus páginas. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Soy King of Nightmares y esto es El Código Da Vinci, verdades y mentiras. Argumento. Esta obra nos cuenta la historia de Robert Langdon y Sophie Neveu, que se ven envueltos en el asesinato del conservador del Louvre. Este les deja unas pistas para encontrar el Santo Grial, pero no están solos en esta búsqueda. El Opus Dei, una organización católica conservadora, y el Priorato de Sion, una sociedad secreta que dice proteger el secreto del Grial, también están tras la pista. Para seguir el rastro del Grial, Langdon y Neveu viajan por Francia e Inglaterra con la ayuda de Teabing, alerta spoiler, que resulta más adelante ser el villano. Siguen las pistas de Leonardo da Vinci y los caballeros templarios y descubren que Sophie es la última descendiente de Jesús y María Magdalena y que el Grial está escondido en Escocia bajo la protección de su abuela. Finalmente, Langdon resuelve el enigma y localiza el Grial en París bajo la pirámide invertida del Louvre, donde se rinde homenaje a la divinidad femenina. Entonces, el secreto del Grial, según la novela, es que Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo descendencia con ella. El Grial no es un objeto, sino el linaje sagrado de Cristo que se habría perpetuado hasta nuestros días. Esta teoría, que desafía los fundamentos del cristianismo, ha generado una gran controversia y ha sido criticada por numerosos expertos en historia, religión, arte y cultura. ¿Les parece una historia fascinante y verosímil? Pues les tengo una mala noticia. Es una completa patraña. Jesús y María Magdalena. ¿Es posible que Jesucristo se haya casado con María Magdalena y haya tenido hijos con ella? ¿Existe alguna prueba de que su descendencia haya llegado a Francia y haya dado origen a la dinastía merovingia? ¿Qué es el Priorato de Sion y qué relación tiene con el Santo Grial? La idea de que Jesús y María Magdalena tuvieron una relación amorosa y una descendencia no es nueva. Ya en el siglo XII, una leyenda francesa afirmaba que María Magdalena había huido a la Galia con una hija llamada Sara, fruto de su unión con Jesús. Esta leyenda se basa en una interpretación de los textos apócrifos, es decir, aquellos que no fueron aceptados por la Iglesia como parte del canon bíblico. Los textos apócrifos son escritos que narran hechos y dichos de Jesús y sus discípulos que no aparecen en los evangelios oficiales. Algunos de ellos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, sugieren que Jesús tenía una relación especial con María Magdalena. Aparentemente, a ella, él la quería más que a los demás. Sin embargo, estos textos no son considerados históricamente fiables, ya que fueron escritos mucho después de los hechos que narran. Reflejan las ideas de grupos heterodoxos que se apartan de la doctrina cristiana. Además, estos textos no afirman explícitamente que Jesús y María Magdalena fueran esposos o tuvieran hijos. La idea de que María Magdalena fuera la esposa de Jesús se basa en una lectura sesgada y forzada de algunos pasajes. Estos pasajes incluyen el que dice que Jesús la besaba en la boca o el que dice que ella era la compañera de Jesús. Estas expresiones pueden tener un sentido simbólico o espiritual
y no implica necesariamente una relación carnal. ¿No? La descendencia. Por otra parte, no hay ninguna evidencia histórica de que María Magdalena haya viajado a Francia o haya tenido descendencia con Jesús. Las tradiciones más antiguas la sitúan en Éfeso, donde habría muerto y sido enterrada, pero esta leyenda parece ser una invención posterior sin ningún fundamento. En cuanto a la descendencia de Jesús, tampoco hay ninguna prueba de que exista o que haya existido. La novela de Dan Brown se basa en el libro El Enigma Sagrado, escrito por Michael Beauchamp, Richard Leigh y Henry Lincoln, que propone que Jesús y María Magdalena tuvieron hijos. Estos hijos se integraron en la dinastía merovingia, la primera dinastía de reyes francos que gobernó entre los siglos V y VII. Según este libro, el Priorato de Sion es una sociedad secreta que se encarga de proteger el secreto del linaje de Jesús. También se encarga de preparar el regreso de un rey merovingio que restauraría el equilibrio entre lo masculino y lo femenino en el mundo. El libro se basa en unos documentos llamados los Dossier Secrets, que supuestamente contienen la lista de los grandes maestres del Priorato de Sion. Entre ellos se encuentran personajes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Victor Hugo. Pero estos documentos resultaron ser una falsificación elaborada por Pierre Plantard, un francés que se hacía pasar por descendiente de los merovingios. Plantard depositó los documentos en la Biblioteca Nacional de Francia en los años 60 y luego los hizo públicos a través de la revista L'Or des Temps, pero fue desenmascarado en 1993 cuando admitió que todo era un invento. Además, en 2006, el programa Buscando la Verdad del canal de televisión de History Channel realizó un análisis genético de Araunde, una de las primeras reinas merovingias. El análisis demostró que el origen del linaje de los merovingios era solo europeo y no tenía ninguna relación genética con las poblaciones del Medio Oriente. Esto descarta la posibilidad de que fueran descendientes de Jesús y María Magdalena. Por lo tanto, podemos concluir que la teoría de que la descendencia de Jesús y María Magdalena es una fantasía sin ningún fundamento histórico o científico, y que el Priorato de Sion es una invención de un impostor que buscaba notoriedad y poder. ¿Te gustaría que analizara otras obras de este autor como Ángeles y Demonios, El Símbolo Perdido o Infierno? Déjame tu comentario y sugerencias y yo estaré encantado de leerte y responder. Y si te ha gustado este video, por favor dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal para más contenido de terror y misterio. Sígueme en redes sociales como Nightmare King. Muchas gracias por tu atención y apoyo. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.